En el libro de Lucas, capítulo número 22, desde el versículo 39 hasta el 46. Lucas, capítulo 22, 39 al 46. Habitualmente leemos la nueva versión internacional que nos permite captar a veces mejor el lenguaje, o captar mejor con el lenguaje lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Dice la palabra del Señor: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Cómo oró? Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Ojo, dice, era como gotas de sangre. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Por segunda vez repite exactamente lo mismo: oren para que no caigan en tentación. Titulamos esta palabra del Señor: hecho para el sufrimiento, basado un poco en el pensamiento que nos ofrece el profeta Isaías de un momento como este y de lo que viene luego, que es la traición que sufrió el Señor, el hecho de estar luego en un castigo horrible que difícilmente un ser humano puede vivir y soportar, y luego finalmente crucificado en una horrible y dolorosa cruz. La pregunta pertinente es: ¿cómo la oración fortalece al Señor en un momento de gran aflicción? ¿Puede la oración fortalecerlo a uno en un momento de gran aflicción? ¿Es posible que eso suceda? Partiendo este relato, sabemos que el Monte de los Olivos era uno de los lugares que formaba parte del circuito donde el Señor siempre estaba. Betania, por ejemplo, era el lugar donde él iba y su familia. Ahí era Marta, María y Lázaro. Y luego el Señor solía estar en el mar de Galilea, era un lugar donde él siempre estaba, o en este caso en el Monte de los Olivos, un lugar donde siempre el Señor podía ser hallado. Por eso dice que era de costumbre, como de costumbre. ¿Será que el Monte de los Olivos permitía estar en soledad? ¿Permitía el silencio, la quietud, la necesaria reflexión? El Monte de los Olivos proveía el ambiente adecuado para orar, para derramar el corazón delante de Dios, un lugar donde uno podía estar quieto en la presencia de Dios y orar a Dios y decirle a Dios lo que realmente estaba viviendo o sufriendo. En el Monte de los Olivos, en la ladera del monte, mirando hacia la ciudad de Jerusalén, desde el monte a la ciudad de Jerusalén, estaba un lugar muy particular que era el lugar donde el Señor habitualmente iba: el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivos o prensa de aceitunas. Es el lugar donde las aceitunas se rompen, donde literalmente se parten, se hacen pedazos para producir el aceite. No puede ser de otra manera. De modo entonces que Getsemaní es el lugar adecuado para indicarnos que ahí el Señor experimentó la aflicción más intensa que un ser humano puede experimentar.
cuando él está consciente que lo que viene es la muerte de cruz. Deseo que usted pueda ubicarse en ese lugar. Deseo que usted pueda trasladarse de alguna manera al huerto esa noche, cuando el Señor está ahí. El tiempo que el Señor pasó en el huerto esa noche nos enseña que en su humanidad el Señor se sintió morir por la angustia que lo invadía. El Señor se sintió morir por la angustia que lo invadía. Va a venir una hermana, la hermana Gloria, a quien queremos conocer un poquito y escuchar algunas palabras de ella. Quiero decirle que era de noche porque venían de la celebración de la Pascua. Y entonces el ambiente es de noche porque ocurrían algunas cosas interesantes en un ambiente como aquel esa noche. Está aquí la hermana Gloria, se va a quitar nomás la mascarilla un momentito para que la puedan ubicar. ¿La ubican, verdad? La ubicamos, ¿ya? Hermana Gloria, usted pasó un momento muy duro, muy difícil. ¿Qué fue? Sí, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, bueno, yo me contagié con el COVID y fue la experiencia bien fuerte y miedo, fue harto miedo, no tanto por mi vida, sino que yo en esos días había invitado a mi mamá a quedarse en la casa unos días conmigo, porque ella tiene 91 años, entonces nos ¿cómo se llama? Nos ponemos de acuerdo con mis hermanos para cuidarla. Y yo justo en esos días la había invitado para llevarla para mi casa. Así que estuve con ella 4 días, durmiendo en la pieza con ella, hasta que llegó ella el día miércoles, la fui a buscar, y el día domingo yo me sentí mal. Y ya mi hija me dijo que me tomó la temperatura y me dice, no, hay que ir a urgencia porque puede ser COVID. Así que ahí yo, nerviosa, con miedo por mi mamá más que nada, y orándole ahí al Señor que no fuera COVID, pero me llevaron a urgencia, me tomaron el PCR, me dicen como en 2 o 4 días te vamos a tener el resultado. Así que no, fue rápido. Así duraron, al segundo día me avisaron que sí era positivo. Cuando usted sabe que tiene COVID, ¿qué siente usted? ¿Qué le pasa? Aparte de lo físico, ¿no? No, mucho miedo y por mi mamá. Yo me preocupaba más por mi mamá, porque sabía que si ella se contagiaba, aparte de que no la iba a ver más, era miedo y que me sentía como culpable, porque todos mis hermanos me iban a culpar a mí, que yo no me cuidé. Y no, pues no era así, solamente que Dios quiso que a mí me diera el COVID nomás. Así que ahí encerradita en mi pieza, gracias al Señor tengo una pieza atrás, con mi familia todos ahí en cuarentena, mi hija mayor me cuidó y junto con mi mamá porque no podíamos sacarla de la casa. ¿Y su mamá no tuvo COVID? No, mi mamá nada, gracias al Señor, nada. Y eso es lo que yo le doy gracias al Señor, que fue un milagro porque ella compartió conmigo 4 noches y nada, no le pasó nada. Y también miedo por mis hijas, todo encerrado ahí haciendo la cuarentena. ¿Y cómo hizo para superar estos temores, este miedo, esta angustia que usted experimenta al saber que tiene COVID, que puede contagiar a su familia? ¿Cómo la oración le ayuda a usted? No, la oración es muy importante. Y esa fue la que me dio la fuerza. Yo solita ahí encerrada todo el día, fueron 11 días, que solamente ahí aferrándome a Él nomás.
y que me diera fuerzas, y yo tenía la fe, sí, que no, algo que me hablaba a mí, que yo pienso que eso es el Espíritu del Señor, que no iba a pasar nada grave, que no iba a pasar nada grave. Y así fue. Entonces, la oración es muy importante. O sea, yo en esos momentos, que fueron 11 días, que tuve harto tiempo para pedirle al Señor todo lo que yo quería, pero lo más grande que ahí uno siente la presencia del Señor cuando uno está solita y destruida, porque uno se siente culpable, porque no hizo lo que tenía que hacer, qué hizo mal. Entonces ahí solamente el Señor ahí actúa con uno, y la oración. ¿Y ahora cómo está usted? ¿Cómo se siente ahora? Yo, bueno, ahora feliz, pero igual un poquito de repente por mi mamá, siempre por mi mamá, porque ella tiene 91 años. Entonces, está muy deprimida. Entonces, nosotros como hermanas nos ponemos de acuerdo en cuidarla, y hay noches que las pasamos súper mal con ella, porque ella quiere puro morir. Porque dice, ¿para qué yo estoy acá? ¿Para qué? Si ustedes tienen su vida y a mí, por ejemplo, yo tengo que ir de una distancia de la Florida allá al bosque que está ella, con mi hija, que tiene 8 años, entonces la tengo que llevar, o a veces la tengo que dejar sola en la casa con mi otra hija, y ella me dice, ¿por qué yo estoy acá todavía? Si cada uno de ustedes tiene su vida. Y nosotros le explicamos que ella es creyente, ella también es cristiana, evangélica, pero también se comprende que ella, por sus dolencias, todo, se quiere puro morir. Y le explicamos, pero tiene una depresión súper grande. Entonces yo les pido a todos ustedes que por favor la tengan en oración. Mi mamá se llama Silvia Zapata, tiene 91 años, y ella se me deprime mucho. Entonces yo creo que la oración de todos va a llegar, y el Señor va a escuchar y nos va a dar a entender o a preparar a nosotros para seguir adelante y entender, y que ella le entregue toda su vida al Señor para que se le vaya esa depresión, porque ella tiene harta familia, ella nunca está solita. Entonces, a veces yo digo, ¿por qué ella no piensa que está hasta esa edad sería feliz? Pues, estar compartiendo con todos sus bisnietos, cada vez le nace otro bisnieto. Entonces, no, es una pena que tiene, una pena. Entonces, yo le oro al Señor para que ella entienda, pero no se le va esa penita. Incluso esa bendición que tuvo de que no se haya contagiado, no fue solamente la mía, después tuvo otra oportunidad de que también se podría haber contagiado, y no se contagió. Vale. No se Hermana contagió. Gloria, gracias por compartirnos de su corazón. Gracias. Y saber que la oración es vital, ¿no? Es básica. Así es. Así que ya sabemos, nos deja ahí un motivo de oración. Muchas gracias, demos un aplauso al Señor por nuestra hermana. Dios le bendiga, gracias. Muchas gracias. Ella dijo algo, la hermana Gloria, algo que tiene que servirnos, y espero que usted lo considere. Ella dijo que la oración, dijo, el Señor permita que a través de la oración nos prepare para lo que viene. Tenga eso en consideración. El Señor pasó entonces un tiempo en Getsemaní y nos deja ver lo que significa entonces en su humanidad el dolor, la angustia que invade el corazón del Señor aquella noche. Y en medio de eso el Señor aún tiene la posibilidad de dejar una tarea, de dejar un encargo. La noche de la Pascua era habitualmente una noche de vigilia, es decir, después que se celebraba la Pascua. Recuerde por favor que Pascua es muerte, Pascua no es Navidad, son cosas totalmente diferentes. Pascua es muerte.
muerte. De modo que cuando se celebraba la Pascua, inmediatamente entonces con la celebración de la Pascua en la noche, era más bien de vigilia. Era una noche donde la gente conversaba, donde la gente hablaba y evidentemente razonaba en torno al tema de la redención, al tema de cómo el Señor les libera, de cómo el Señor les perdona y los saca, en este caso de la esclavitud de Egipto. Es un tema que tiene una medida de dolor, de sufrimiento. Es un tema que está relacionado con la angustia, con los padecimientos, porque ellos eran esclavos y estaban mal. Usted conoce la historia. Es un tema que tiene que ver con muerte y sacrificio, el sacrificio del Cordero Pascual. Entonces en la noche ellos hablaban acerca de eso. Pero esa noche los discípulos tienen sueño. Esa noche es una noche donde no hay vigilia. Ellos se duermen, por alguna razón ellos se duermen. Pero el Señor les habla y les dice a los suyos, a estos discípulos, que oren. El Señor les encarga, le dicen, oren. ¿Oren para qué? Entonces es una oración que evidentemente tiene que tener propósito. Es una oración que tiene que tener una clara intención. Es una oración con objetivo, claro objetivo. Y el Señor les dice, oren para que no caigan en tentación. Oren para eso, oren para eso. A veces uno lamenta, yo a veces siento que muchas oraciones van en tantas direcciones que incluso la Escritura no las avala. Y hay gente que ora y ora y ora de una y de otra manera. Pero el Señor dijo, oren para que no caigan en tentación. Se señala que la palabra tentación ahí y en otras partes de la Escritura también es más bien prueba. Es prueba. Y significa entonces, o tiene que ver, cuando llega la prueba. Oren para cuando llegue la prueba. Lo que está pasando esa noche al Señor es prueba, queridos. Lo que el Señor está sufriendo ahí es una prueba, no es una tentación, es una prueba. El Señor está siendo sometido a prueba, la más grande de su vida. Y el Señor con la carga que ya está sobre Él, con el conocimiento que Él tiene de lo que viene, de lo que va a pasar a continuación, tiene todavía suficiente fuerza para decirle a los discípulos, oren para que no caigan en tentación, oren para que no sea que la prueba los deje atrapados, no sea que la prueba sea para ustedes algo tan grande que nunca salgan de ella y no sean vencedores, no sean victoriosos. Oren para que la prueba no les gane y ustedes le ganen a la prueba. Es lo que el Señor les está diciendo esa noche. No sea que ustedes sean una presa de la prueba que están a punto de enfrentar. Y esa palabra es idéntica para nosotros hoy día. Usted no sabe, yo no sé lo que viene. Esto que nos ha tocado vivir nos deja una lección enorme. No sabemos lo que puede pasar y no sabemos el peso de lo que viene. No sabemos qué tan profunda es la prueba que nos viene. No lo sabemos. De modo que vale orar para que cuando venga esa prueba no nos gane, no nos venza, no nos conquiste, no quedemos tirados en el suelo, en el camino, sino que seamos vencedores en el nombre del Señor. Dicho y hecho, enseñanza práctica. Es el Señor, después de haber dicho estas palabras, que se separa de ellos a una buena distancia, se arrodilla y Él empieza a orar. Él comienza a orar. Y si usted mira atentamente el versículo 42, lo primero que Él dice es, Padre, Padre.
Eso nos recuerda lo que nos enseñaba el pastor Miguel el jueves. Padre, papito, un momento de intimidad, un momento difícil, duro, pero que por difícil y duro que sea, todavía puedo orar al Padre, todavía puedo orar. Y el Señor lo primero que dice es Padre. Eso nos recuerda que la palabra nos ha enseñado que tenemos un Padre, un Padre. La Escritura dice que a nadie en la tierra llamemos Padre, porque tenemos un Padre en los cielos. Y en eso hay que ser siempre muy claro. Tenemos un Padre, nuestro Padre celestial. Y el Señor dice, Padre. Cuando usted declara en la oración y usted dice, Padre, da la sensación de que todo se aquieta, todo queda ahí, todo se empequeñece. Todo lo que yo señalo difícil se vuelve fácil. Todo lo que yo veo grande se empequeñece cuando yo declaro Padre. El Señor dice Padre, porque siempre la oración tiene que conectarme y ponerme en sujeción a la voluntad de Dios. La esencia de la oración es esa, que yo me sujete a Dios, a su voluntad, a la voluntad del Padre. La clave de la oración es que yo me ponga a los pies del Padre. Ese es el cuadro que hay aquí esta noche en Getsemaní. ¿Qué es lo que yo hago si el Señor me dice que no? ¿Qué hago si el Señor me dice que no quiere? Él no quiere darme lo que yo le pido. ¿Qué voy a hacer si el Señor me dice que no quiere darme lo que yo le pido? Pues tengo que hacer lo mismo que hizo el Señor. Lo mismo que hizo el Señor. Angustiado y todo, orar con más fervor. Es lo que el Señor hizo. No hay otra cosa. El versículo 42 dice, Padre, si quieres, solo si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero solo si quieres. Porque si tú no quieres, lo tendré que beber. Esa es la prueba. Si quieres, sáname. Si quieres, devuélveme el trabajo que perdí. Si quieres, líbrame del problema que estoy viviendo ahora. Si quieres, que mis hijos vuelvan. Si quieres, Señor, que recupere lo que perdí. Si quieres. Pero ¿y si el Señor no quiere? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy? ¿Me enojo? ¿Me aparto? ¿Qué hago si el Señor no quiere? El Señor no oró para cambiar la decisión del Padre. Yo no puedo orar y decirle, Señor, esto es lo que quiero y te ruego que me lo des. Esto es lo que quiero y no quiero otra cosa. Eso no encaja con el corazón del Señor, el corazón que tenemos que imitar. El Señor no oró para cambiar la decisión del Padre. El Señor oró para ser fortalecido en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del dolor. El Señor oró para beber, para tener fuerzas y beber el trago amargo, experimentar el trago amargo y salir de la prueba en victoria. ¿Sirve entonces orar? ¿Sirve orar cuando estamos en aflicción, en tristeza profunda? ¿Sirve orar? Viene la hermana Erika. ¿Sirve orar? Entonces Santiago nos dice, ¿está afligido alguno entre ustedes?
Es la pregunta. No dice cante, no dice enójese, no dice váyase a su casa y olvídese de Dios. Dice ore. Eso dice. Esa es la respuesta. Dice ore. ¿Estás afligido? Ore. Ore. Hermana Erika, en medio del estallido social el año pasado, antes pasado, usted recibe así una noticia. ¿Cuál fue? Que quedé sin trabajo. Eso es muy fuerte. Es complicado cuando tú eres como la cabeza del hogar, el sustento. En medio del estallido social, la pandemia, la cuarentena, nos llega, como dice usted, el aviso de que se había cesado nuestro trabajo y se había ido a quiebra. Es complicado porque uno sabe que ese trabajo Dios se lo dio, pero también se hace un poco dependiente de ese trabajo. Cuando te das cuenta que ya no lo tienes, empiezas a mirar a Dios y a buscar y a preguntar ¿qué voy a hacer ahora? Ahí es donde empecé a sentir un poco de temor, tengo que confesarlo, que es normal, creo yo. Empecé a buscar del Señor y a preguntar ¿qué hago ahora? ¿Cómo salgo adelante con mi familia, con mi hijo, mi madre? Y pasó un poco de tiempo, unos meses, me empezó a llegar ayuda de la iglesia, que tengo que agradecerlo. Agradecer su apoyo moral, siempre estaban llamando ayuda de la municipalidad. Mis vecinos siempre preocupados el uno del otro. Fue una etapa bien bonita. Pero empecé a orar y a buscar y a preguntarle a Dios qué podía hacer para salir adelante con mi familia. Y me fueron a ofrecer trabajo a la casa. Ahora estoy trabajando en el mismo pasaje de donde vivo, en la villa donde vivo. Me queda cerquita. Y posteriormente me empezó a llegar trabajo que es donde yo había salido, que son trabajar con vestido de novia, que esa era mi función. Entonces tengo ahora 2 trabajos que no son tan grandes, pero que sí me sustentan, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y porque llega el momento en que sí tienes que rendirte y sí buscar plenamente a Dios orando para que te dé el sustento y porque sabemos que Él no los va a dejar jamás, nunca, nunca. Él es mi Señor, mi esposo, mi sostenedor, Él es todo. Amén. Excelente. Gracias por contarnos su experiencia. La oración ha sido clave. Ha sido clave, siempre va a ser clave, siempre. En todo tenemos que orar, en lo bueno, en el momento bueno y en el momento malo. Es de la única manera que nos mantengamos en pies. Amén. No hay otra forma, no hay otra estrategia. Los que creemos en Dios tenemos que tomarnos de la mano de Él y Él nos va a poner en pies una y otra vez. Así que además animo a cualquiera que esté pasando en este tiempo tan extraño, dificultades, Dios nos sostiene. Él es el único que nos puede tener en pies. Amén. Amén. Demos un aplauso, Señor. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, bendiciones. Amén. Por este lado. Excelente. Nuestra hermana Erika está ahí con su hijo hoy día, está con su mamá, con una linda bendición y respuesta de Dios. Solo digo al concluir, tengamos en mente la exhortación del Señor. Tengamos en mente lo que el Señor dice. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Amén. Eso dice el Señor. Padre bueno, gracias por permitirnos compartir tu palabra en esta noche. Sin duda, Dios, nos toca experimentar tantas cosas, tantas pruebas a lo largo de la vida. Situaciones tan difíciles, Señor, de todo orden. Pero aquí estamos, esta noche aquí estamos en tu casa. Con gozo, con alegría hemos venido, hemos levantado nuestras manos, hemos cantado, Señor, porque hay gozo en nuestro corazón.
Estamos conscientes, Señor, de que ahora nuestra mayor preocupación es hacer tu voluntad y rogamos que nos des la fuerza para que así suceda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.